Muy buenos días para todos, cumpliendo con nuestra agenda de la semana. Vamos a estar conversando hoy con el doctor Juan Laya. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está hoy? Muy Muy bien, y bien, muchas muchas gracias gracias. por esta excelente invitación que me estás haciendo hoy, Lilian. Este compartir de saberes para mí, pues, es exitoso y sobre todo, pues, Bueno, cosas tan importantes como lo que vamos a hablar hoy. Saludos a todos. sí, muy importante y ha recibido mucha receptividad a través de las redes que las personas pues quieren saber, ¿no? O sea, a veces me molesta mucho cuando asumen que para plantear soluciones a los problemas de Venezuela se necesitan extranjeros. Cuando hay tremendo personal calificado que ha estudiado, que se ha preparado en Venezuela, en nuestro país, ¿no? Entonces, para exponer un poquito este punto, me gustaría que tú mismo te presentes, da a conocer tu parte de tu trayectoria o formación académica. Me gustaría para que los que van a ver el programa te conozcan. Sí, bueno, de verdad, mi admiración y respeto a toda tu audiencia y sobre todo, pues, a quienes aportan significativamente para que este tipo de temas de tu línea podamos poder indagar desde cualquier punto de vista y de cualquier enfoque. Mi nombre es Juan Laya, soy doctor en ciencia de la educación, además tengo estudios doctorales en la Universidad de Málaga en informática. He ejercido la academia durante más de 14.000 horas de vuelo. Y eso pues en el ámbito tecnológico he estado pues conectado con estos cambios paradigmáticos que de alguna manera uno tiene que permanecer actualizado mientras la vida lo permita. Y por supuesto estoy a la orden en mi sitio web jlaya.com, donde podrán descubrir un poco más de mi trayectoria y de qué hago hoy por la vida. Ok, excelente. El doctor es docente en diversas universidades, tanto de Venezuela como también a nivel internacional. Gracias a la vía online nos ha permitido trabajar estas plataformas. Y yo creo que una de las personas que más me ha hecho perderle el miedo a esta vía online y a dar clases y a expandirse ha sido él. Él no lo sabe, pero hoy quería contarle eso porque a veces uno como profesor se siente, siempre digo esto en mis programas, siempre uno necesita esa validación, ¿no? Por parte de las personas que ha inspirado, no para subir el ego, sino para reafirmar esa vocación docente que tanto hace falta en tiempos tan duros, digamos, Cambiante, tan cambiantes, cambiante. Muchas que se gracias. viven, donde uno necesita que le digan el por qué estoy haciendo esto. Entonces, bueno, profe, quería que supiera que tiene toda mi admiración y que ha sido uno de los pilares para motivarme a perder el miedo a las plataformas, ¿no? Usted y Así la debe ser. profesora Dexy Azuaje me han enseñado pues a querer esta forma de enseñar y de aprender, ¿no? Excelente. Este, queríamos conversar o vamos a entrar en tema en los hechos sucedidos en Venezuela el 24 de junio. No sé si quieres que proyecte algún video o lo comentamos nosotros. Bueno, De... antes de que haga esa proyección, yo quisiera dar unas palabras. Primero, por supuesto, de consternación por la situación que estamos pasando, con esta situación tan terrorífica que estamos pasando en Venezuela y que de algún modo pues nos impacta humanamente desde cualquier punto de vista. Es decir, hemos estado pues viviendo estos días una lamentable situación que generó pues todo un caos, por decirlo así, humano. Y esto no es deseo para nadie, por supuesto, pero la naturaleza tiene su presencia y nosotros pues tenemos que estar claros de que en cualquier tipo de situación como esta debemos estar preparados, digamos, atentos con respecto a lo que podemos hacer, inclusive de manera inmediata, como recientemente ocurrieron los hechos aquí en Venezuela.
Y es ahí donde nosotros Sí. vamos a discutir un poco, analizar un poco con respecto a estas realidades que vivimos en el antes, el durante y el después de esta situación telúrica. Así que bueno, podemos proyectar lo que tú tengas allí para ver qué podemos analizar con profundidad. Okay. Total que... Chamo, tremendo terremoto, vale. Se derrumbaron algunas cositas de algunos edificios. Bueno, el polvo es porque más que todo lo que se alborotó de la vibración en algunas azoteas, pero no hubo caídas fuertes. Sin embargo, hacia la Candelaria, hacia allá abajo, está completamente cubierto de polvo. Me imagino que se han caído escombros de algunos edificios. Terremoto hoy en Caracas, el 24 de junio de 2026, por aquí en esta zona del centro de Caracas, cerca del Banco Central. Y bueno, hay bastante humo, ¿verdad? Edificios, se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Ahorita, en los Palos Grandes, voy a la misa y el semáforo se pone en verde y la gente parada, y yo toco corneta y pasan, y cuando paso, aquí estoy a 20 metros del edificio, empieza a temblar acá, y aquí donde estaba el semáforo, ya estaba parado ahí. Wow. Bueno, como podemos observar en esas imágenes, cuantiosas imágenes que han aparecido sobre el momento en que ocurrieron los hechos, vemos que, por supuesto, es algo sorpresivo que nos, digamos, sorprendió literalmente en distintas áreas donde estamos sentados, inclusive aquí en casa, que yo estoy más o menos a 500 kilómetros del epicentro. El movimiento fue bastante tembloroso, ¿no? Tembloroso. Y allí, pues, ese día se conectó también como era un día de asueto, literalmente, y muchas familias estaban en sus casas, ¿no? Además, por supuesto, la infraestructura de todos estos sitios que estaban cercanos, pues, colapsó, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros vemos que estamos preparados para recibir este tipo de situación. Obviamente, esto lo podemos ver en todos los países de tal manera que no hay forma, ni siquiera por decirlo así, como hemos visto con la que vamos a hablar un poco de ello, con la tecnología, poder detectar que ese movimiento ocurra. Es decir, es imposible detectar en este momento que un terremoto ocurra naturalmente, ¿okay? Percibirlo, a pesar de que el sistema de Google pudo detectar, no detectó el terremoto, detectó fue movilización de sus celulares. Y eso quiero explicarlo con más prontitud, con más aclaratoria, para poder entender de que no fue Google que detectó el terremoto, no señor, alertó. Entonces, todos tuvimos ese día una gran zozobra. Muchos nos acostamos ese día sin pensar la magnitud de la situación. Y es por esto, pues, que podemos decir, literalmente no estamos preparados para esto. Y ahí estamos y analizamos desde ahora cómo podemos hacerlo, cómo podemos evitar. Y con todo lo que apareció, con todos los elementos de información, de desinformación que apareció, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para evitar situaciones de incertidumbre? Entonces, creo que, Lilian, de verdad, todos seguimos impactados por esta catástrofe. Venezuela es un país, obviamente, tranquilo, maravilloso, pero cuando suceden estas cosas naturales, que casualmente en ese mismo sitio ocurrieron anteriormente, sobre la vaguada, pues no estábamos preparados. Hay muchos elementos en discordia.
podemos interpretar, pero todo queda en manos de la naturaleza. Así es. Tenemos un material por acá sobre la alerta de Google. ¿La proyectamos? Sí, vamos ¿Sí? a proyectar esa parte. Ok. La alerta sísmica de Android volvió a demostrar el valor de la tecnología en situaciones de emergencia, esta vez en Venezuela. Algunos usuarios recibieron la notificación segundos antes de que se sintieran los movimientos más intensos del terremoto. Una alerta que les permitió reaccionar, alejarse de zonas de riesgo o buscar un lugar seguro. Especialistas coinciden en que incluso unos pocos segundos de anticipación pueden marcar una diferencia vital durante el sismo. Nos acompaña Linda Patiño Cárdenas, gerente de comunicaciones para Google en Colombia, Venezuela y Ecuador. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN24. ¿Cómo logra Android detectar un sismo y enviar esa advertencia en tan poco tiempo? Un saludo, Nicolai. Nuestro sistema de alerta temprana de Android funciona a través de una red que utiliza los dispositivos de teléfonos electrónicos Android precisamente, usando una tecnología que tienen todos nuestros teléfonos, que son los acelerómetros. Esa tecnología que permite que cuando uno voltea el celular también se voltee la pantalla, es a lo que nosotros hemos tenido acceso, y por medio de un algoritmo de este sistema de alertas permite detectar con algunos segundos de diferencia y anticipación estos movimientos telúricos con determinada intensidad. En el momento en que en el sistema empieza a generarse un mismo movimiento en el mismo sector al mismo tiempo, tenemos la certeza de que algo va a ocurrir, y es por eso que no anticipamos un temblor, porque ya está temblando, solo que estos sensores son mucho más sensibles que lo que podemos sentir nosotros estando ya a la altura de la Tierra completamente, ¿cierto? Y en ese sentido esos sensores funcionan como una red que nos permite alertar anticipadamente. ¿Detectan entonces esos primeros movimientos que quizá nosotros los humanos no somos capaces de detectar de manera inicial? A veces hablamos de apenas 5 o 10 segundos de anticipación. ¿Qué tan valiosos son esos segundos y qué recomienda Google hacer en el momento en que aparece esta alerta? Nuestra mayor recomendación es que todas las personas que tengan un dispositivo de Android activen esta opción. Es una opción que tiene dos tipos de alertas: una alerta que se activa ante emergencias leves y otra ante movimientos de mediana o alta intensidad, y que lo que hace justamente es, por un lado, alertar y avisar a las personas, pero cuando se trata de una alerta de acción, que es aquella más intensa, le da consejos a las personas de información para poder evacuar, para poder ubicarse en zonas más seguras dentro de los lugares en los que están. Y yo creo que en cuestión de emergencias, los expertos explican que una alerta temprana, más de un 50% de probabilidades de disminuir las heridas fatales o las afectaciones fatales, pues tienen esos segundos de ventaja. Así es. Así es. Bueno, gracias a ese dispositivo que tienen estos celulares, en este caso la aplicación Google configura en este sentido, permitió que esa detección a través de son aceleradores. Nosotros todos los celulares los tenemos, menos en este caso son un poco más restringidos los iPhone, pero cuando tú volteas la cámara, que hace que la pantalla se mueva, ese es el sensor. Ese es el sensor. ¿Qué pasa? Ese sensor funciona cuando a una cantidad de gente le sucede un movimiento similar, se activa pues la notificación. Es decir, no es que está conectado, es un sistema a la Tierra, terremoto, nada que ver. Esto sucede porque la tecnología la están usando las personas. Y si existe un grupo, hay casi 2.000 millones de personas que tienen ese tipo de dispositivo. Cuando se activa, por supuesto, se sonifica y allí viene la notificación. No es que detector, sino que detector que el móvil se movió en conjunto, en grupo. Entonces el algoritmo, al detectar ese nodo de conexión entre todos los celulares, pues genera la alerta. Y esta alerta, por supuesto, como lo dicen aquí en esta entrevista, salvó acciones que pudieron
alertar a las personas para que le diera tiempo de meterse debajo de la mesa o salir corriendo. De hecho, a mí me llegó, yo estoy muy lejos del epicentro, literalmente a toda Venezuela nos llegó. Tengo entendido que a algunos celulares fuera de Venezuela también les llegó, pero la alerta máxima se generó más que todo en el epicentro, más cercano, ¿no? Claro. Y eso pues nos agarró desprevenidos, y cosa que quizás pudimos haber estado claros, tener educación tecnológica de que existía ese tipo de alerta. Mucha gente desconocía. De hecho, sí, a mí cuando me llegó, yo ese sonido no lo había oído en mi celular nunca. Y yo dije, bueno, ¿qué me está llamando y qué tipo de repique es este, ¿no? Entonces uno dice, no, y de hecho a veces uno no le para literalmente, ¿no? Entonces tenemos que estar, digamos, claros de que existen este tipo de configuraciones. No solamente hay esa alerta, hay alerta Amber, hay distintos tipos de alertas que tiene esta configuración, que deberíamos educarnos tecnológicamente para que en cualquier otro, que Dios no lo quiera, cualquier otro momento que sucedan cosas como esta, pues tengamos más rapidez, porque dicho sea de paso, el tiempo de expansión de esta notificación es mucho más rápida que la del terremoto. Es decir, hay una doble expansión. Hay la expansión natural y la expansión tecnológica del mensaje. Entonces, en función a eso, debe existir un protocolo. De hecho, cuando tú ves en detalle el mensaje, te dice 3 acciones que debes hacer. Te da con una figura donde tienes las acciones. A mí me pareció esto sumamente espectacular, porque de alguna manera salvó muchas vidas, inclusive ayudó pues a que las personas tomaran decisiones para hacer este tipo de acción. Entonces, este tipo de algoritmo están conectados de manera independiente en cada celular, pero debe haber una conexión más inmediata, por decirlo así, en las instituciones que tengan una alerta sísmica como esta, de tal manera que el poco tiempo que se pueda resumir en este tipo de expansión, pues podamos hacer algo más, que como son, por ejemplo, detección de sensores de seguridad y de planificación para este tipo de resultados que existen en esas acciones. Entonces, creo que fue una acción bastante interesante, donde en este caso, se recopila pues datos que tienen que ver con esa acción, y se notará, por supuesto, el espectro comunicacional hasta dónde llega, porque con esa red de celulares conectados sabemos hasta dónde llegó el espectro telúrico, por el hecho de que celulares que se movieron pudieron determinar una expansión de la onda del movimiento, del movimiento telúrico. Entonces, eso pues es un dato sumamente importante. Entonces, así que me alegra que y también considero que es un aprendizaje, ¿no? El ser humano aprende es haciendo, ¿no? Esa es la premisa del constructivismo, ¿no? Y nosotros, pues, de otra manera creo que no hubiéramos aprendido algo tan rápido, porque por más que los rescatistas o grupos de protección civil siempre nos invitan a talleres, a cursos sobre actividad sísmica, sobre prevención, las personas a veces no se motivan porque no les prestan atención, pero aprendimos de esta manera que existe ese servicio en los celulares, y yo creo que no lo vamos a volver a... No lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar, porque sabemos que aparte de tener un dispositivo para comunicarnos, para interrelacionarnos, para disfrutar esas redes sociales, tenemos un dispositivo inteligente. De hecho, pues por supuesto ese es su nombre real, un dispositivo móvil inteligente que ayuda a tener mucho más prestaciones de las que realmente nosotros vemos. Mucha gente no utiliza al 100% lo que realmente ahí está y desconoce esto. Entonces, esto ayuda, por supuesto, a mantener vigilancia sobre ese terreno. Pero es importante también destacar que la geolocalización, el GPS, otras prestaciones que están en estos dispositivos, pues también son de mucha importancia, pero posiblemente se presten para
inseguridades, ¿ok? Inseguridades. Ahí vamos. Entonces. Ese es un tema que posiblemente pues más adelante lo podamos magnificar, pero en todo caso esto fue una acción, una activación tecnológica que ayudó a tomar decisiones. Profe, y con respecto a rápidamente la activación de esta alerta en los celulares, ¿viene automáticamente encendida Sí, por defecto está encendida, pero yo invito a todos a que busquen en la configuración de los ajustes. En el caso de Android, vayan a la sección de privacidad, seguridad y privacidad. Dentro de esa opción hay una opción de alerta terremoto. Esa opción tiene que estar encendida. Por defecto, cuando se instala el Android, la aplicación Android en su teléfono celular, porque obviamente muchas vienen por defecto de fábrica, ahí está ya activa por defecto esa opción. Pero para efecto de estar más seguro, yo invito a que vayan a los ajustes, configuración y busquen la opción de alerta terremoto. Y ahí van a estar seguros ustedes de que tengan esa opción de por vida. De por vida tiene que estar puesta, ¿no? Para estar más seguro. Sí. En el caso de los iPhone no viene por defecto, hay que activarla, hay que buscar la opción de activación. Tengo entendido, ojalá que las actualizaciones futuras tengan esa opción activa por defecto. Sí. Profe, y bueno, hablamos ya el antes, el durante, y ahora viene el después de este fenómeno natural, ¿no? En el momento en que todo ocurre, empieza la conmoción, el caos, todo el mundo a correr, todo el mundo a preguntarse qué pasó. Por ejemplo, en el video que colocamos al inicio, el chico que está hablando allí todavía ni siquiera sabía la magnitud, como tú mismo dijiste hace unos minutos. Ese día nos acostamos, dormimos y todavía no sabíamos la magnitud de todos los desastres que habían ocurrido, sobre todo los que estamos más lejos del epicentro, ¿no? Pero al otro día, cuando empezamos a ver por las redes la cantidad de edificios destruidos, la cantidad de personas fallecidas, pues empezamos a entender un poco más la magnitud. Y diría yo, la magnitud como tal la entiende el que la vive, el que está allá, ¿no? La conmoción incluso psicológica, el trauma y los trastornos socioeconómicos que esto trae, ¿no? Pero claro, con respecto al aporte de la tecnología, en ese caso, después que ocurre el hecho natural, el desastre, ¿qué aportes puede dar la tecnología en esa área? Bueno, yo quiero en este punto ser muy sincero con toda la audiencia y contigo. Esta situación de zozobra, de desespero, de saber qué realmente ocurrió, nos podemos decir que la fuente a la que yo realmente confío son en esos periodistas que de algún modo fueron directamente o presenciaron en el sitio lo ocurrido. Pero eso no es suficiente para alertar o transmitir la realidad a una nación, a un mundo que está atento de lo ocurrido. ¿Qué está sucediendo? En 6 horas se comenzaron a crear sitios web de alerta, de decir desaparecidos, cuántos van, cuántos fallecidos. Comenzaron a crearse sitios web, inclusive fuera, la mayoría fuera de Venezuela. Y esto generó casi hasta el momento 222 o 210, algo así, sitios web dedicados a detectar desaparecidos, indicar pues quiénes encontrados, fallecidos, y muchos sitios también solicitando ayuda económica para apoyar esta causa. Es ahí donde nosotros tenemos que ver pues si la tecnología ayudó o dejó de ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda? Bueno, en el momento de zozobra mucha gente quiere saber dónde están sus seres queridos, si no les pasó nada, y buscan muchas cosas en internet para detectar dónde está esta información.
y se consiguieron pues muchos sitios. Entonces comenzaron las familiares a solicitar información sobre sus familiares, pero no solamente en un solo sitio, sino en todos. Entonces se genera una base de datos dispersa, de que no sabemos cuál es la cuantificación real de los que aparecieron y de los que desaparecieron, de los que están en estado crítico o etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta información que dio mucha gente sobre la descripción de sus desaparecidos, de hecho yo vi páginas donde adjuntaban fotos de esas personas que yo sí decía esto, pero ¿por qué adjuntan fotos de desaparecidos? Porque realmente lo que tienen que saber o conocer dónde está ese desaparecido son los que están allá, no los que están fuera del sitio. Ah, interesante. Sin embargo, yo digo, bueno, esto es raro, ¿no? Porque yo veía en las redes sociales, tantas redes sociales, de mucha gente que en ese sitio no las tenía porque no había conexión a internet, no había luz, no había electricidad, etcétera. Tenían esas fichas las personas que eran de cualquier lado del mundo. Y eso genera, por supuesto, una cierta suspicacia, porque esa data está en el mundo, está expuesta. Esa persona, su identidad digital, por supuesto, está vulnerable, que puede ser usada inclusive post situación que estamos pasando para reciclarla para otros propósitos. En fin, podemos innumerables cosas que decir. Entonces, quizás yo no voy a hablar de decir fue malo lo que hicieron. No. El producto de la desesperación trae este tipo de acciones que son parte de la conmoción social. Y quizás muchas de estos sitios, de estas bases de datos que están expuestas para todo el mundo, no solamente para usarlas, para dar la información correcta, sino para extraer con scrapping, o sea, poder extraer datos de otros sitios para hacerlo que realmente no queremos hacer con esa información. De hecho, yo entraba a sitios donde no tenían seguridad de captcha para poder meter datos o subir datos de personas que estaban desaparecidas, ¿no? Y esto, y sitios inclusive sin el SSL, que son temas que tienen que ver con la seguridad de sitios web, ¿no? Seguros, ¿no? En todo caso, esta expansión generó unas bases de datos desintegradas, por decirlo así, que generó puertas o alertas para la delincuencia digital. Te pongo un caso sencillo. Personas que detectaron la información de contacto a la persona que solicitó su desaparecido. Estos yo no sé quiénes son, captan a esa persona a través del número telefónico, le dicen, mira, sí conseguimos la posibilidad de tu familiar, pero necesitamos tanto dinero o necesitamos estas maquinarias, y resulta que y acontece que al final no son las personas que son las que realmente buscan a nuestros seres queridos. Entonces, todo este tipo de situación se presta para que en este momento de zozobra social de este país podamos, digamos, ser vulnerados, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros decimos, bueno, hay que ver cuáles son realmente las instituciones seguras, confiables, que están, digamos, organizadas, cómo está la política pública del Estado para que esto, de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que aparece, quiénes son las fuentes a las cuales debemos recurrir para que estas personas puedan estar seguras de esa información. Determinar los canales oficiales es quizás la mayor tranquilidad que podemos tener en estas situaciones tan de contingencia. Entonces, que surgen estafas, ¿no? Incluso como tú planteabas, y tenemos otro videito por acá, no sé si quieres que lo sí, proyectemos. Claro, vamos a colocar. Ok. Perfecto. Voy a colocarlo rápidamente por acá. Hacen dos cosas muy rápido: personas queriendo ayudar y estafadores queriéndose aprovechar.
Si estás pensando en donar para ayudar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela, primero quiero decirte algo. Qué bueno que quieres ayudar, pero también quiero que tu dinero llegue realmente a las personas que lo necesitan. Así que antes de donar, haz estas 4 cosas. Primero, entra tú mismo a la página oficial de la organización. No dones desde un link que viste en redes sociales o que te llegó por WhatsApp. Segundo, verifica que la organización exista y tenga buena reputación. Puedes buscarla en diferentes sitios. Aquí te dejo algunos que te pueden ayudar a verificar esas organizaciones. Y tercero, nunca dones si te piden pagar con tarjetas de regalo, criptomonedas, efectivo o transferencias que son muy urgentes. Y usa también de preferencia una tarjeta de crédito porque ofrece más protección. Ayudar siempre va a valer la pena, pero regalarle tu dinero a un estafador, jamás. ¿Ustedes ya encontraron alguna organización confiable para donar? Bueno, ese mensaje quizás corrobora un poco lo que hemos estado conversando sobre digamos, la inseguridad que generan estos espacios digitales. La tecnología muy importante para esos alertas, muy interesante para estructurar centros de información oficiales, ¿ok? Pero esos centros de información oficiales tienen que estar literalmente preparados para esa accesibilidad. Y otro tema que está dentro de esta conversación de esta entrevistada es que mucha gente deseó desde cualquier punto del mundo donar, apoyar en función a esto. Y mucha gente buscó por internet, busca por Google o quizás hasta la misma inteligencia artificial. Entonces es ahí donde nosotros podemos determinar cómo podemos lograr conocer realmente cuál es el sitio en el cual nosotros podemos aportar esa donación. Y yo estoy 100% seguro, y me atrevo a decirlo, que ninguna institución y ningún sitio web o ninguna institución oficial puede solicitar dinero. Inclusive todo sitio web que pida dinero para esta situación, eso es ilegal, eso no es correcto. Es decir, sí, profe, incluso tengo ahí una anécdota personal porque yo tengo una ONG registrada oficialmente y todo, y a pesar de eso, y que me llamaban para si activaba alguna cuenta para donativos del exterior, yo dije que no en todo momento, precisamente porque uno conoce la ley en Venezuela. También hay monitoreos, no quiere decir que porque seamos subdesarrollados no tengamos leyes, porque la gente a veces se olvida de que aquí hay leyes y hay monitoreo de ingresos y hay lo que llaman en otros países el fisco. Nosotros tenemos aquí nuestro CENIA y todo eso, entonces no es tan alegremente así como lo hicieron muchas personas de que dona aquí, mándenos el dinero. Claro, hay casos donde las personas, o sea, si tú vas a montar algo en internet y vas a recibir dinero de personas que desconoces, creas una estructura que legalmente no cumple con los requisitos o los trámites que se deben hacer. Ahora, yo, por ejemplo, yo recibí apoyo de 2 personas que son clientes míos, personal, y yo mismo me fui al sitio, les hice la diligencia y entregué y les envié su talonario y de lo que se compró para entregarlo al sitio. Yo creo que esa fue la mejor manera de ayudar que algunos tuvimos, que fue recibir personalmente. Pero si yo me pongo a abrir un sitio web, a recibir dinero de Raimundo y todo el mundo, estoy cometiendo literalmente hacer eso en un tiempo tan corto de tramitar un espacio para una tragedia de este tipo, porque aquí para registrar un sitio web que tenga que ver con donaciones, tiene que cumplir con un protocolo. Imagínate. Un protocolo que lo establecen las leyes locales y las leyes internacionales. Y en función a eso, para utilizar pasarelas y todas estas cosas de formalidad, pues eso necesita un tiempo. No necesita una duración de una cuestión telúrica que es tan reciente y que de repente aparecen pidiendo dinero. O sea, ya eso es cuestionable, ¿verdad? Ya eso es que, ya eso pues ya mancilla pues la vulnerabilidad social en función a eso. Entonces, es importante que la información... Mira, Lilian y estimado,
si las instituciones tienen que tener una gobernanza, porque el término gobernanza en el ámbito tecnológico tiene que ver con que existan infraestructuras públicas, políticas públicas, donde las leyes informáticas tengan control sobre lo que se genera y se establece como acciones hacia causas como estas. Entonces, las instituciones deben estar preparadas para recibir esos donativos desde antes de cualquier situación real que suceda, para efecto digamos, eliminar literalmente esa abundancia de espacios tecnológicos que se generan para prestarse a este desvío. No solamente con la parte económica, la parte material, sino con la parte de lo que es la información personal de cada individuo que aporta, inclusive de quien recibe, porque ahí se están captando datos reales, ¿verdad? Que en el futuro, como te lo dije al principio, pueden ser mal usados para beneficios particulares. ¿Ok? Eso se trata. Yo creo que eso es parte de la falta de educación mucho que tenemos en el área informática, ¿no? La gente cree que muchas veces que vale más a veces perder hasta dinero que perder su información personal, y no saben lo que le puede generar esa exposición de los datos personales a nivel de las redes, que puede ser un daño eterno, ¿no? De por vida. Imagínate todavía la famosa se me va el nombre ahorita, la de los tigritos de Venevisión, que se perdió, Georgelis. Todavía la gente la recuerda por un video, un video muy famoso que se hizo por allá en los años 90. Entonces, para que vean la magnitud de lo peligroso, yo creo que ella hubiera preferido perder dinero y no que se escapara esa información privada, pues bien sea haya sido verdaderamente de ella o no, pero tenemos que crear esa conciencia, ¿no? De que la información personal incluso es más valiosa que cualquier tipo o cantidad de dinero. Profe, sí, lo otro para cerrar ese punto, es que, te insisto, la información sin gobernanza, o sea, sin control gubernamental, literalmente es gasolina para delitos. O sea, es combustible para cometer ilícitos, y eso pone, digamos, entredicho lo que es la solidaridad. Ok, sí. Se desvía, ¿no? Lo que inició como una voluntad de ayudar se puede convertir en un caos total. En un terremoto, vamos a decir, un terremoto delictivo que puede generar, pues, conflictos secundarios. Así es. Profe, y el punto que nos trae acá al día de hoy, el punto clave, ¿qué herramientas puede brindarnos la tecnología hoy día, o qué herramientas recomendaría usted para estructurar ese registro y búsqueda de desaparecidos? ¿Qué estrategias? Bueno, mira, hay innumerables acciones que se pueden ejecutar desde el punto de vista tecnológico. Básicamente, tener un centro de datos donde podamos organizar, normalizar estructuras eficientes, pero podemos decir que hoy día las cosas se hacen un poco más rápido, quizás gracias a esta tecnología innovadora, disruptiva, que es la inteligencia artificial. Inclusive podemos agarrar toda esa cantidad de páginas web, por decir algo, que se crearon para captar tanta información, sea, por ejemplo, legales o no, poder analizar con esa data y eliminar, por ejemplo, duplicidad de datos, limpiarla, ¿verdad? Para determinar realmente cuáles son las cifras efectivas. Esto literalmente se puede hacer de manera inmediata, conectar toda esa información para detectar, pues, cuáles son esas duplicidades y esas realidades, interactuar con fuentes válidas del Estado y hacer, por supuesto, una limpieza total de lo que es realmente la información efectiva. Ahora bien, las tendencias tecnológicas tienen herramientas que quizás en este momento en nuestro país no estamos
preparados para implementar con este tipo de efectividad que requiere. Por ejemplo, reconocimiento facial es una herramienta que muchos bancos están últimamente utilizando, pero sería ideal que este tipo de tecnología se implementara en casos como este. O sea, que de estas lamentables desgracias, que podamos de algún modo con estas tecnologías poder detectar realmente quiénes son las personas que están en ese momento de conmoción solicitando apoyo o certificando apoyo sobre algún desaparecido. Es ahí donde nosotros podemos ver de qué forma podemos, inclusive la restauración de fotografías de nuestros familiares, poder reconocer con eso la detección, como te dije, el reconocimiento facial de esa persona en cuestión, ¿no? Entonces, hay muchas formas, inclusive, de utilizar los agentes inteligentes, lo que es la automatización, porque a través de un mensaje de WhatsApp o a una cuenta oficial podemos enviar una notificación y que ya de forma automática podemos recibir a través de un flujo conectado a una base central, a una base de datos central, poder detectar si un familiar o no está desaparecido, porque ya hay un centro limpio de datos donde podemos nosotros solicitar a través de WhatsApp, inclusive enviando a través de WhatsApp una fotografía con unos detalles descriptivos de nuestro desaparecido y detectar cuál es el estatus de su ubicación. Entonces, todo ese tipo de cositas, vamos a decirlo así, crea una arquitectura de flujo de datos con todos estos dispositivos, inclusive, ¿por qué no? Hasta con sensores, ¿no? Que quizás habría que analizar hasta qué punto, pero que podamos, con estos flujos que están prestando hoy día estas automatizaciones, como por ejemplo el caso de N8N, que es una plataforma bastante robusta, y con la implementación de agentes inteligentes, podamos pues de alguna manera construir un mapa o un ecosistema interactivo, efectivo, para detectar esta información. Ahora, si por ejemplo se quiere utilizar la inteligencia artificial o equipos tecnológicos de alta gama que puedan ayudar a rastrear, a conocer, hay elementos esenciales en este tipo de novedad, porque se trata de poder detectar el consentimiento. Si yo entrego información a una base de datos, yo estoy dando un consentimiento de que es algo verídico. Sí, debe ser la página oficial, ¿no? Pero el consentimiento es cuando tú certificas que estás entregando una información real. ¿Entienden? Mira, sí. existe creo que esto lo están manejando mucho últimamente las tecnologías. Mientras, en el caso de los celulares, cuando tú entras al banco, ya te están pidiendo que coloques tu cara. Ajá. Y antes de hacer eso, tú consentiste de que tu cara se iba a ser usada para eso. Entonces, y las personas no saben cuándo lo autorizó. No, exactamente. Entonces, ese consentimiento, todos los ciudadanos tenemos que darlo, porque literalmente estamos viviendo cada día de la automatización tecnológica. Y si no está registrado ese consentimiento, literalmente, y discúlpame lo que voy a decir, no existes. No existes. Porque no estás en el ecosistema efectivo que controla pues tu realidad de vida. Pero entonces, profe, yo creo que a pesar que no tengamos aparatos muy avanzados, yo creo que lo que hay que hacer desde mi ignorancia del área informática, ¿no? Pero yo considero que te pregunto, pudiera como conectarse esas bases de datos de fotografías que ya existen, por ejemplo, reseñas de los bancos tienen las fotografías de nosotros, el SAIME tiene las huellas dactilares, lo que habría que hacer es como un cruce de información para que todo lo que me dices, Lilia, disculpa, todo lo que me dices son consentimientos, ¿ok? Vamos a verlo así.
Okay. La tiene porque nosotros se la dimos. Ahora, si la tiene y nosotros no se la dimos, eso no es un dato. Ajá, ok. No, bueno, no, páginas oficiales, por ejemplo, Ajá, incluso, por ejemplo, en los tribunales, uno va entrando, lo digo por parte del ejercicio claro. donde trabajamos, uno entra y ahí le tienen su reseña, ya nada más el rostro y todo ya está registrado. Entonces, yo digo que sí se pudiera como automatizar un poquito más. De hecho, claro, creo que el SAIME tenía la propuesta de la cédula digital, era por eso, para que fuera... Eso es correcto. Hay países, obviamente, que ese tipo de entidad ayuda pues un poco a gestionar la ciudadanía. Y eso es la idea, que tengan esas instituciones del Estado, tengan control, vamos a decirlo así, no un control social, un control digital que es distinto. Tú puedes tener una fotografía mía, pero si yo sonrío todavía de manera independiente. Entonces no tiene que ver nada el control tecnológico con mi control personal. Entonces el Estado, las instituciones seguras, que son fuentes fiables, no tiene por qué pedirme, por ejemplo, el día de mañana, si yo necesito dar una donación, conocer la ubicación de un familiar, no tiene por qué pedirme los datos. Quizás con mi rostro, con mi identidad facial, ya yo puedo hacer esa petición. Entonces, es cuestión de ir a un nivel tecnológico que va pues a blindar, literalmente a blindar lo que es la información ciudadana. Y ahí, pues, teniendo ese tipo de conexión, nosotros, cualquier institución del Estado que delegue alguna acción social, pues tranquilamente se puede tramitar, como por ejemplo el caso, como tú dices, los tribunales, los hospitales, cualquier institución social puede, con ese tipo de accesibilidad, puede generar con seguridad alguna acción sobre un ciudadano. Por ejemplo, que yo sepa mi tipo de sangre, ya en el hospital lo reconoce en el momento que yo llego sin que un familiar tenga contacto conmigo. Son cosas del día a día. Existen actualmente esas tendencias o esos tipos de acciones. Ahora, pero conectada con la inteligencia artificial, que para nadie es un secreto, que es un tema que podemos profundizar en otro espacio, donde podemos ver el pro y el contra de la misma. Podemos en este momento, en cuanto al pro, es que la agilidad de la información, la respuesta inmediata a lo que realmente nosotros queremos tener, la podemos lograr con esa fuente, con gemas, con GPTs, con todo lo que hay, con los skills, con todas estas herramientas que están de algún modo ocupando espacios en todos los países, porque, por ejemplo, sucede que aquí hay tecnología que no es creada por nuestro país, pero es de otro país. En el caso de la alerta que recibimos del sismo, son aplicaciones hechas desde afuera y que aquí la recibimos. Entonces, la gobernanza en ese sentido, ¿cómo se está estableciendo? Entonces, es extraño que no sepamos a través de las entes gubernamentales que existen esos mecanismos sociales que pueden ayudar a una comunidad. Entonces, son acciones que creo que van en correspondencia con la ciudadanía. Y sobre todo, un tema que me atañe también, que es la formación digital. La cultura digital existe. Tenemos que estar constantemente al día. Y sobre todo, la formación digital en nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables con información falsa. Es ahí donde hoy día tenemos que estar alerta que nuestros familiares, además, obviamente, de esta cruda realidad, no haya una falsedad con notificaciones que alerten a nuestra familia con respecto a la desviación de lo que significa lo que sucedió hoy. O sea, que pidan dinero, roben acceso, con mucha información que se tiene hoy día de las personas que notificaron sus datos, pueden pues reciclarse para construir una realidad distinta. Profe, y así como estás mencionando los adultos mayores como víctimas vulnerables en este tipo de situaciones, yo considero que hay otras víctimas que son
extremadamente vulnerables en este caso, y ayer justamente daba una conferencia de esto, es en el caso de los niños, ¿no? De los niños después de un desastre, primero ellos muchas veces si son pequeños no recuerdan ni su nombre completo, ni el nombre de los padres. Y tenemos otra falencia allí dentro de nuestro país, diría yo, es el registro de esos niños, ¿no? Cuando uno es niño en Venezuela, para los que nos están viendo desde otro país, nos van a estar observando, en Venezuela no se saca documento de identidad hasta que no se tienen 9, 10 años. Pero entonces yo siempre he sentido que desde el momento en que se nace hasta que se cumplen 9 años, lo único que tenemos en Venezuela es un registro todo con una tinta mal marcada de los piecitos, ¿sí? Entonces, yo considero que esa identificación facial debería empezar desde el mismo momento que uno nace, dirías tú, desde el hospital, como me mencionabas que en los hospitales también deberían tener este registro, porque pues en un suceso como este, ningún niño se nos extraviaría, ¿no? Porque es difícil después que se pierde un niño, ¿cómo lo encontramos? Y en cuál de las casas hogares estamos mandándolos también. Todo esto es un tema que nos va a mover las bases, dirías tú, no fue solo un terremoto natural, un sismo de la naturaleza, sino también debería generar un sismo de transformación informática y tecnológica, ¿no? Claro. Bueno, mira, ese ángulo de que me estás hablando, esto es, vamos a decirlo así, oro puro. Por el hecho de que, Lilian, me estás comentando algo que considero que es la área más vulnerable de lo que significa el hecho de desasosiego, o sea, de no ver lo que está sucediendo con la realidad de nuestros niños. Me enteré de que hay muchos niños desaparecidos vivos. Sí, están pasando un poco de cosas. Están pasando cosas que no pensé que sucederían en este país, sobre todo ese maltrato social que existe por una sociedad pequeña de quererse aprovechar de esta vulnerabilidad de estos niños aislados, en concreto con la situación que se vivió, y que de algún modo pues no tengan forma de poder apoyarse en relación a que puede ser parte de un engaño. Entonces, pienso que la situación del registro de nacimiento, desde allí nació la necesidad tecnológica de implementar, digamos, acciones automáticas de gestión que puedan tener, digamos, esa ficha de control de la que hemos estado hablando. Desde que un niño nace, es más, antes que nazca, ya tiene una ficha, porque el proceso de gestación... Y hay rasgos antropomórficos. Exacto, que se detectan y determinan pues su tipología de sangre, todas ciertas características genéticas que de algún modo son insumos para esa big data que requerimos para tener claridad de que esa persona pueda existir en la sociedad como tal, identificada como tal. Ya se tiene que detectar, por supuesto, su árbol genealógico para determinar realmente cuál es el patrón de su familia. Y eso ayuda pues a tener un esquema claro de quién es una persona cuando nace. Así es, yo le decía a mi esposo, él es abogado y también está cada una de las ciencias. En este momento yo creo que cada uno de los profesionales está preocupado desde su área, desde su punto de vista, ¿no? Entonces él decía, pero todos esos niños, o sea, ahí se está cometiendo ya es delito de trata de personas, de secuestro, un montón de cosas detrás de todo eso, de cada persona que se extravía, ¿no? Pudiera haber diversas cosas, pero entonces yo le decía, con un sistema automatizado, a propósito de que hoy iba a hablar contigo, que toda la semana he estado reflexionando, con un sistema automatizado, con solo colocar la huellita del niño en un cartahuella, allí debería saberse los datos de los padres, de los abuelos, números de contacto, a quién contactar, para saber quiénes son los familiares, o sea, todo eso nos lo brinda la tecnología. Claro, es que mira, un niño sin identidad digital literalmente no existe.
Exactamente, eso es lo que... Y lo que existe en este momento es que hay una gran cantidad de niños, no solamente por la situación del terremoto, sino porque naturalmente en Venezuela y en el mundo hay una cantidad infinita de niños que nacen sin identidad digital, que se llame como tal, que nació tal día. Es una situación literalmente espantosa y riesgosa, porque cualquier persona puede achacarle una identidad a un niño y transferirla sin ningún problema. ¿Me entiendes? Y es ahí donde nosotros podemos, bueno, creo que hay convenciones internacionales sobre los derechos del niño que establecen pues que estas normativas tienen que ser obligadas en cada estado, ¿no? Y imagínate tú que existen esa cantidad de niños con esta situación, pero ¿qué pasa con los niños que sí están registrados, que sí se sabe cómo se llaman? Bueno, están registrados en papel. Están registrados en papel, pero no están llevados al área. Entonces, ¿qué pasa con el caso del terremoto? El terremoto destapó en Venezuela esta situación de emergencia que dispara separación de familia, la desesperación, la explotación, ¿verdad? El abuso de menores, porque he oído eso, ¿verdad? Y la situación de la incertidumbre de los familiares que están fuera, de la reunificación familiar, y eso genera, por supuesto, una zozobra y un aprovechamiento por quienes son, que buscan en esto una oportunidad ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Estos alertas que hoy estamos viendo, que inclusive son antecedentes muy claros sobre esa vulnerabilidad, tenemos que como país, como institución, estructurar una gobernanza digital. Eso es una línea respetuosa. Yo he oído que en países han nombrado... Sería lo primero que yo llamaría después de una catástrofe así, lo primero que yo haría si fuera, no sé, presidenta o presidenta de la Asamblea Nacional, sería nombrar una comisión de expertos en informática. Bueno, estructúrenme esto, organícenme este país, me lo digitalizan, pero ya, claro, menos a nivel comunidad, ¿no? Han habido muchos intentos, de verdad no le he dado seguimiento y quizás estamos hablando de cosas que ya están hechas, pero quizás no están implementadas bien claro porque no nos llegan. Pero con todo respeto, indico que si se han creado ministerios, por ejemplo, sé que se creó un viceministerio de inteligencia artificial, pues sería realmente lo más recomendable que se creara un ministerio de gobernanza digital, o sea, para efecto de tener claramente estructurado e implícitamente la gobernanza digital, cuela allí todo lo que significan las evoluciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, todo lo que significa los cambios disruptivos con tendencia tecnológica, la implementación tecnológica, estas alertas, todo eso debe estar dentro de ese mundo de las gobernanzas digitales, para que tengamos leyes, normas y procedimientos que seguir en todas las instancias, en escuelas, en familias, en casas, sobre todo esa cultura digital que necesitamos aprender y a llevar a cabo. Pues es un tema de verdad un poco engorroso, pero tenemos que estar claros. Sí, debe existir un protocolo digital, hablando desde el punto de vista tecnológico, ¿ok? Hay otros protocolos en otras áreas, pero debe estar claro que hay un protocolo digital que se debe implementar desde ya y desde siempre, con las tendencias tecnológicas que nos ayudan al ciudadano a estar seguro, a vivir en armonía y aprovechar la vida en todos los espacios que merecemos. Entonces, yo soy más tipo la gobernanza de mi ley. Yo diría, no tantos ministerios, más bien diría yo, debería ser una política pública centralizada. O sea, el eje, la columna vertebral del país debería estar centralizado en esa automatización de ese registro ciudadano. ¿Por qué? Eso me va a ayudar en el ámbito de la seguridad.
Por ejemplo, hay países donde ya con las cámaras que están en las calles detectan los rasgos de la fisonomía de los delincuentes, de quien acabó de atracar, y más allácito, más adelantico, es detectado, es detenido porque ya la cámara lo captó. A nivel de salud, decías tú, un accidente, quedé inconsciente, no hay familiares cerca, ya saben qué tipo de sangre soy. Por ejemplo, a mi abuela materna, vamos a decir, la asesinaron porque fue un asesinato en un hospital porque le colocaron sangre que no era la de ella. Entonces, cuando tú colocaste ese ejemplo, me movió mucho porque lo viví en mi familia. Pues mi mamá toda la vida ha sufrido, ha contado que ella creció huérfana desde los 9 añitos por culpa de una transfusión de sangre incorrecta. Entonces ahí tenemos salud, seguridad, educación. Cuando estas personas, no, que se incendió la zona educativa, se inundó y se perdieron los papeles, eso no puede ser, no puede existir en un país ya en pleno siglo XXI. Debería estar todo el registro de qué estudios tiene usted, qué notas, con nada más colocar la huella o el rostro deberían saberse. Así es. Trámites de extranjería, de viajes, de pasaporte, todo debería. Entonces yo digo que ni siquiera un ministerio, yo iría más allá, yo iría como que esa sería la visión central de un gobierno que quiera de verdad ayudar al país. Claro, es necesario delegar, estructurar. Bueno, hay tantas cosas necesarias. Lo importante es que existen en este momento, pues, claro, y que podamos entender que esto que ocurrió, que lamentablemente ocurrió en este país, creo que otros países están pasando por lo mismo. O sea, hay países, yo siento que hay países, por ejemplo, súper preparadísimos en cuanto a estructuras. Por ejemplo, veo el caso de Chile que se mueve, ya el terremoto es como algo rutinario, ¿no? Pero siento que se mueven sus estructuras y están seguras. Y ese es otro punto, ¿no? En cuanto al terreno y todas estas cosas. Pero lo interesante es que a través de la tecnología, todo lo que son estos movimientos, si está bien implementada, canalizada a través inclusive de sensores, que podamos detectar anomalías estructurales y que podamos perfeccionar algunas áreas, podemos evitar riesgos mayores. Pues. Eso, entonces, no solamente usar una sola estructura, tenemos todo un ecosistema de vida, tenemos un ecosistema social, y cada uno de esos ecosistemas sociales de estructura, infraestructura, es necesario que la parte tecnológica tengamos apertura y uso de cada una de esos dispositivos para poderlos implementar efectivamente. Las instituciones, las universidades, la formación dentro de nuestros liceos, de las escuelas, deben girar literalmente hacia lo que es la facilitación de las acciones aplicadas con tecnología. Obviamente, la tradición de la formación se mantiene. No vamos a cambiar el cálculo por IA. Vamos a cambiar, no. Vamos a reforzar con acciones reales de las tendencias tecnológicas nuestros conocimientos y nuestras acciones. Todo arquitecto que quiera construir un edificio, ingeniero civil, cualquier persona que quiera invertir en construir, en hacer una estructura, cualquier familia que quiera convivir en una casa, tiene que estar alerta de cuáles son los conocimientos técnicos profundos que tienen esos espacios, cómo se construye, cómo se vive y cómo estar seguro para que en este tipo de acciones disminuir la repercusión del daño, ¿no? Entonces, es necesario formar, ¿no? Dime. Quisiera que le dieras un mensaje de esperanza, ya para ir cerrando, un mensaje de esperanza a nuestra población venezolana. Desde tu corazón de docente, ¿qué mensaje nos das para despedir este programa tan bonito que hemos tenido hoy, que espero tenerte en otra ocasión para seguir conversando de todo esto? Claro que sí. Bueno, mi mensaje
me está saliendo en este momento del corazón porque la emoción que tengo de hablar de estos temas, sobre todo un tema que atañe a una sociedad tan querida por mí, donde nací, y siento que estamos en un momento de mucha reflexión interna y creo que algunas cosas que suceden inesperadas van a permitirnos reforzarnos, realimentarlo. O sea, nos va a permitir analizar a lo que viene, a lo que sigue, a mejorar las cosas destruidas, a no pasar la página, quizás no olvidar nunca esto, porque se perdieron muchas vidas, personas y cosas quizás materiales que pueden ser recuperadas. Pero mi mensaje es solidaridad, tranquilidad, resiliencia y lograr que en algún momento de nuestra vida vamos a formarnos para potenciar nuestras acciones y decisiones de lo que es decidir sobre dónde vivimos y dónde estamos. Y que la tecnología ayude a tomar esas decisiones. Vayamos siempre en el camino del bien hacia lograr usar las cosas como debe ser. Y en ese sentido, sigamos avanzando. Gracias, profe. Bendiciones y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Un placer haber estado contigo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Saludos a todos.